Bueno, buenos días, siendo el miércoles 5 de mayo. Comenzamos una nueva clase de sociología en donde vamos a tratar de improvisar hoy con Vicky Raffo una clase considerando que nosotros, les cuento que nuestra metodología de trabajo es que cada uno nos distribuimos los temas entre Laura Blanco y yo, que somos los profesores, y Victoria siempre nos acompaña para estar acá, organizar después los trabajos prácticos en función de los teóricos. Y hoy que Laura tenía sus PPT y sus clase bien preparada, bien organizada, en función de lo que habíamos discutido ayer, se quedó sin internet en Fernández Oro, cosas que pasan en la pandemia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer hoy es tratar de, bueno, como el tema lo conocemos y ya lo hemos dado en otras ocasiones, no vamos a ser tan precisos con Laura, probablemente Laura deje una clase asincrónica porque ella es muy sistemática en ese sentido, pero sí vamos a poder retomar algunos temas que hablan sobre el Estado, en función de los aspectos que nosotros queremos destacar de la temática del Estado. Ayer estuvimos hablando, ustedes vieron que tiene varios componentes y varios elementos del tema estatal, eh, y que en su complejidad nosotros vamos a poder abordar apenas algunos en función de los objetivos que nos proponemos en la materia. Recuerden que para nosotros el texto que elegimos para poder llevar adelante esta parte de la materia es el texto de Hernán Oubiña, que es el Estado, su abordaje desde una perspectiva teórica e histórica, y se recomendamos muy especialmente, pero muy especialmente para esta parte de la materia, que leer los apartados de ese texto, el 2.3, que se llama El Estado y la sociedad capitalista en Marx y Engels, y el Estado como combinación entre coerción y consenso, los aportes de Gramsci y Weber. ¿Sí? Son los 2.3 y los 2.4 del texto de Ubiña, eh, los que nosotros vamos a profundizar, lo que no significa que ustedes puedan abordar los otros aspectos, porque ahí, como verán, es un texto que no es largo para un texto universitario, tal vez con la dinámica que venían en la escuela media, sí es largo, pero desde un punto de vista de la lectura que van a tener que comenzar a transitar en los próximos años, es un texto relativamente corto. Es un texto. Oubiña, Hernán Oubiña es un joven cientista político argentino que es conocido nuestro, ha venido a dar cursos a la Universidad Nacional de Comahue, es muy joven él, pero a pesar de su juventud es muy profundo su pensamiento, y ha escrito varios libros sobre. Y ustedes lo pueden encontrar inclusive en línea. Últimamente escribió un libro sobre Rosa Luxemburgo muy interesante, así que lo pueden leer, y si lo googlean van a encontrar mucho material de Hernán. De hecho, este material creo que está en línea también. Bueno, eh, considerando que esta materia tiene la intención, como decíamos en la clase de ayer, de ofrecer herramientas analíticas para el análisis de la sociedad contemporánea, siempre no pierdan de vista nunca eso, que nosotros ofrecemos. Cuando digo analíticos, ¿qué significa? Que ejes analíticos que nunca coincide la teoría, como decía ayer Victoria, con la realidad, nunca va a coincidir, sino que son como miradas, como lentes para que ustedes vean la realidad. Yo siempre doy la metáfora de los anteojos, ¿no es cierto? Si yo me quito mis anteojos, ahora estoy con los anteojos de mirar de corto, no veo nada prácticamente, no veo las letras, no veo.
Ahora, si yo me pongo los anteojos, comienzo a visualizar las letras con más claridad. Bueno, una teoría funciona, no digo que uno ve más claro, ni ve más oscuro, sino que mira de otra manera las cosas, ¿cierto? Las observa con otra mirada, comienza a tener otra perspectiva de la cosa, ¿cierto? Uno podría decir, ¿es peor o mejor? Yo creo que una perspectiva científica, como decía Bauman la otra vez, tiene todas las herramientas de haber sido estudiada, haber sobrepasado el sentido común, de no cuestionarse, tiene la ventaja de lo que decían ustedes en los prácticos, del tamaño, de la investigación que se hace, de la constatación con la realidad. Tiene muchas ventajas la teoría en relación al sentido común. Porque, como decíamos ayer, todos ustedes saben o tienen una idea más o menos eh, construida en sus niveles de conciencia acerca de lo que es el Estado. Pero nosotros le estamos dando un giro aquí que inclusive atenta contra el sentido común, porque de alguna manera Marx y Engels nos están diciendo que el Estado no es lo que nosotros pensamos generalmente como una institución que va a alentar el bienestar común, ¿cierto? Sino que nos está diciendo que es la visión del sentido común que tenemos cada uno de nosotros, o que se tiende a tener, que el Estado es el que contribuye al bienestar general, lo cual no es que el Estado no sea eso, sino que el Estado es eso, pero contiene en sí mismo, como forma organizativa y como construcción social, todas las contradicciones que se dan en la sociedad. Es decir, que el Estado, por la forma de su constitución histórica, contiene también, es un régimen de dominación. Y al mismo tiempo vamos a ver en el desarrollo de las próximas clases, contiene la dominación y el consentimiento, que es la forma de ejercicio del poder en las sociedades contemporáneas. Eh, entonces, eh, frente a la pregunta ¿qué es el Estado? Nosotros podríamos pensarlo entonces, que para caracterizar a esta pregunta, para responder a qué es el Estado, lo que vamos haciendo es como una especie de aproximaciones sucesivas, ¿cierto? No vamos a tener una definición. En general nosotros estamos acostumbrados a una estructura más positivista de análisis o de estudio, donde damos la definición y después lo desarrollamos. No. La forma nuestra es, bueno, vamos avanzando en algunos aspectos del Estado y vamos tornando cada vez más complejo, como decíamos ayer, en la forma de espiral. Las primeras clases mencionamos que el Estado es el garante de la propiedad privada, ¿no es cierto? Esa es una de las características principales que mencionamos en las primeras clases. Y esto significa que entre los aparatos del Estado existe un organismo que se llama el Poder Judicial, que hoy en los diarios está muy fuerte el debate, que es el que supuestamente es el que garantiza y proteja que se cumplan las leyes, ¿sí? Ahora bien, si alguno de los agentes sociales pretende atentar contra esta institución, que la propiedad privada, que es la estructura básica de funcionamiento del capitalismo, el Estado dispone de otro poder para hacer cumplir las leyes emanadas por el propio Estado, ¿no es cierto? Entonces, ayer hablaba Laura que el Estado tiene la función de monopolizar legalmente las fuerzas represivas del Estado. O sea, otra función del Estado. Entonces, el Estado monopoliza, Weber diría, legítima y legalmente el poder. ¿Y cómo es Una esto? cosita. Sí. Puedo decir una cosita en relación a lo que dice José Luis, que es recontra importante esto, ¿no? Esta coacción física que alude el profesor, que es
el monopolio legítimo de la violencia física, está institucionalizada en el Estado, independientemente de todas las clases. ¿Sí? Y esto es importante, porque si no, hay como una tendencia a pensar que el Estado monopoliza la fuerza física solamente respondiendo a los intereses de la clase dominante. Y no es así, el Estado monopoliza esta fuerza física, la institucionaliza con independencia de las clases. ¿Sí? Y esto es importante, porque si no, se reduce a un pensamiento muy simple, de que el Estado es un simple instrumento de la clase dominante, y no es así, no es tan simplificado el tema, ¿no? Así que es importante esto de que el Estado institucionaliza la fuerza física y al mismo tiempo es legítima esa fuerza, ese monopolio de la fuerza física institucionalizado, ¿sí? Listo. Sí. Yo quiero que ustedes lo vean desde un punto de vista histórico, ¿no es cierto? Imagínense un mundo antes del capitalismo, en donde existían feudos, donde cada señor feudal dentro de su territorio tenía el uso de ejercía lo que sería el Estado, ¿no? Era el poder, tenía el poder imagínense un litigio entre campesinos. ¿Quién era el que lo resolvía? El señor feudal. Y si el litigio se iba, él tenía un ejército personal, ¿no es cierto? Cuando ese mundo se desintegró, al mismo tiempo existían relaciones de vasallaje entre el señor feudal y los siervos, existían relaciones de vasallaje entre señores feudales. O sea, y reconocían entre los señores feudales a un rey, que era el primus inter pares, el primero entre las partes, que al mismo tiempo, por mediante un sistema de alianzas, cuando tenían un conflicto entre dos señores feudales, recurrían al rey. Y cuando tenían un conflicto con otro reino, o se enfrentaban mediante la guerra o lo resolvían mediante el matrimonio, por ejemplo. Bueno, todo este esquema que se derrumbó, se transformó, que se derrumbó, y con ello, ¿por qué se derrumbó? Porque se derrumbó el poder feudal, se derrumbó el poder de los señores feudales, el poder de los monarcas, y emergió en la nueva sociedad que se fue desintegrando mediante el proceso ese que hablamos de acumulación originaria, esta nueva sociedad que es en la cual la clase que comenzó a ganar terreno, que era una clase que era anómala, que eran los comerciantes, los que compraban y vendían, que fue adquiriendo cada vez más poder, que se transformó en la burguesía, que tenía mucho poder económico, pero no tenía poder político, comienzan a pensar la constitución de este nuevo orden a través de lo que Laura ya habló ayer de los contractualistas. ¿Se acuerdan de los contractualistas de ayer? Entonces, los contractualistas comenzaron a pensar ese nuevo orden y crearon esta idea de Estado que tenemos actualmente. Un Estado donde empezaron, Hobbes quiso crear una mediación para que se mantengan los señores feudales, pero que también las personas sean ciudadanos. Eso no funcionó. Locke dijo, no, y si dividimos el poder, y si uno ejerce el poder ejecutivo y otro hace las leyes, y Rousseau vino y dijo, y si nosotros elegimos a las personas y si no nos gustan, las cambiamos por otra, y comenzó el tema de las elecciones, ¿cierto? Entonces, cada uno de todo ese proceso histórico que se fue gestando y que hoy se materializa y se cristaliza en la Constitución, en los poderes del Estado, en las formas organizativas que tenemos en la sociedad para poder convivir, pero convivir en cómo? En un marco de organización social y de producción de la vida material que es el capitalismo. O sea que el Estado es una herramienta para que garantice las relaciones capitalistas. Ahora bien, el Estado, si tiene que garantizar las relaciones capitalistas, no puede ir en contra del capitalismo. ¿Se entiende eso? No puede, por ejemplo, establecer una ley que vaya en contra de esa dinámica de acumulación.
Ustedes me preguntan, ¿pero existen leyes? Sí, porque el capitalista, como decía Dobb, cuando analizaba el contexto de la anarquía de la producción, puede invertir y decidir qué hacer con su capital en el marco de ciertas reglas. Ahora, imagínense ustedes, yo quiero que hagan un ejercicio mental, así, casi que experimental. ¿Qué pasaría, qué pasaría en una sociedad como la nuestra si no existiesen las leyes que regulan la actividad entre el capital y el trabajo? Si no existieran leyes laborales. Lo tiro no como pregunta retórica, sino como pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si no existirían leyes laborales? Y seríamos más o menos esclavos, porque no Y tendríamos eh, leyes que nos protejan, por así decirlo, de ciertas situaciones laborales, y tendrían como más, o podrían abarcar más sobre nosotros, nos podrían controlar más nuestros horarios y sin que nosotros nos opongamos, más o menos. Sería un sí, viaje al pasado, por ejemplo. claro, algo como Claro, 1800. exactamente. Argentina en el 1800 más o menos, 1880. Ajá, a ver, contanos, Manuela, ¿sabés cómo sería eso? No, bueno, a veces nuestras condiciones como trabajadores muy pauperizadas, muchos peores de las que están en estos momentos. Muy bien. Entonces, fíjense que el Estado, ¿y cómo se llegó a y ahí la pregunta, y vuelvo, hago otra pregunta para que ustedes vayan respondiendo en el marco de esta lógica que estamos instalando. ¿Cómo es que surgieron las leyes laborales siendo que el Estado es capitalista? ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿Cómo es que pueden existir leyes que protejan que yo voy a trabajar 8 horas, que voy a tener una seguridad social, pónganle que cada vez eso es menos, que voy a tener vacaciones pagas, que voy a tener una obra social, que voy a tener unos días para que me dejen ir a estudiar si trabajo, que voy a tener una licencia si me embarazo, en el caso que puedo faltar por si me enfermo, toda esa legislación que existe. ¿Cómo es que surgió entonces si el Estado garantiza las relaciones sociales capitalistas? ¿Alguien me podría explicar? Por conflictos. Muy bien, Martín. A Conflictos ver, ¿cómo sería eso? y sería conflicto entre los trabajadores y el capitalista a través del tiempo. O sea que el Estado condensa entonces en su seno esos conflictos que menciona Martín. O sea que el Estado también, al intentar garantizar las relaciones sociales de producción, lo que va sucediendo es que las leyes que se van sucediendo, entonces, van de alguna manera materializándose en una legislación, en una forma organizativa de la sociedad. Nosotros nos olvidamos ahora que de determinada, y eso se va olvidando en el tiempo, o diríamos sociológicamente, se va reificando, se va olvidando la historia de lo que sucedió. Pero, y muchas veces muchos dicen, por ejemplo, lo que pasa es que en Argentina el costo laboral es muy alto, lo que pasa es que los trabajadores y los sindicatos tienen demasiado derecho, y comienza todo un discurso contrario. Pero si no existieran sindicatos, si no existieran leyes laborales, si no existieran todos esos desarrollo histórico que Martín nos va, y que lo podemos ver a través de la historia, que nos indica, entonces sería una especie de una relación muy asimétrica entre el capital y el trabajo. Con lo cual eso va modificando, porque como ustedes saben, el contrato estable, y habíamos hablado de las formas de trabajo la semana pasada, hay muchas formas de contrato, se va precarizando, o sea, todo lo que se había logrado, de alguna manera, también se va perdiendo. ¿Y dónde va sucediendo eso? En el Estado. El Estado es el que de alguna manera eh, va haciendo la vista gorda en el caso de que existan trabajos precarizados o trabajadores no registrados, o el Estado también garantiza a veces con leyes que se superexplota la fuerza de trabajo, como por ejemplo las leyes del primer trabajo, del primer empleo, las leyes de jóvenes, que te permite contratar por 3 meses y no pagar recursos, o sea, todo está garantizado por el Estado, dentro del marco de la ley. ¿Se va entendiendo? Ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría también, y esta pregunta tampoco es retórica, si no existiese el Estado leyes que garanticen la propiedad privada entre los capitalistas, que son los que tienen el poder? ¿Qué harían los capitalistas si no existieran esas leyes?
no podrían tener tanta capacidad de acumulación. ¿No podrían? Recuerden ustedes que Tener la ley, tanta capacidad de acumulación, digo yo. claro, fíjense ustedes que los capitalistas, ¿qué hacen entre sí? Los capitalistas entre Compiten. sí compiten, exactamente, la palabra Habría una- exactamente. Habría un conflicto también por parte de los capitalistas por tener las tierras. Para mí Exactamente. se comerían entre ellos. O sea, se Horacio lo dice monopolizaría perfecto. todo. Porque, como ya pasó con Rockefeller y las petroleras, no quedó Es- ni una y se las comió todas él. Exactamente. No, Entre acá los se tienen que poner los lentes del capitalismo, lo que les dijo el profesor antes de empezar, ¿no? Acá es, fíjense que estamos hablando como si en realidad absolutamente todos fuéramos trabajadores asalariados. Entonces nos ponemos de este lado y vemos cuál es la relación con el Estado de los trabajadores. Ahora, pónganse los anteojos de la otra parte. Si ustedes fueran capitalistas, ¿sí? ¿Por qué necesitarían de esta objetivación de leyes en el Estado, digamos, ¿no? O sea, pónganse en esa piel, digamos, porque bueno, es así el juego. Para ver por qué es este garante de las relaciones sociales, hay que ponerse de los dos lados para ver por qué lo necesitamos para que garantice esta relación, digamos, ¿no? Porque en definitiva, esto es lo importante. Él es el garante de que esta relación no se rompa. Puede tener conflictos, ¿sí? Puede tener problemas y de hecho interviene todo el tiempo, pero sin fundirse en ninguna de estas dos para perpetuar esta reproducción de la relación. Entonces, como capitalista, ¿qué le pido yo al Estado? ¿Por qué lo necesito en las leyes? ¿Por qué necesito que intervenga para garantizarme qué? Que yo pueda qué. lo que dijo Horacio está muy bien. Claro, no, acumular. los capitalistas entre ellos, ¿qué hacen? Compiten y hacen contratos también. O sea, así como nosotros hacemos un contrato de trabajo, entre los capitalistas también se contratan. Si yo hago bicicletas, tengo que hacer un contrato para comprar cuadros de bicicleta con una empresa, tengo que comprar contratos con alguien que me venda cámaras, con alguien que me venda cadenas, con alguien que me venda cables para los frenos, ¿se entiende? Todo lo que necesita una bicicleta. Esos contratos, si no lo cumplen, ¿quién me va a decir a nosotros? Yo no voy a ir a la casa del otro capitalista y nos vamos a agarrar a las piñas para que cumpla su contrato. Entonces, frente a esa situación, entonces los capitalistas también necesitan del Estado, porque si no, podría alguien decir, bueno, pagame que yo te voy a mandar la semana que viene tantos cuadros de bicicleta y no te los mando, y no va a haber nadie que me diga nada. ¿Se entiende? Entonces, esa relación tiene que garantizar el Estado y la propiedad de las medios de producción. Y si hay alguien, y si un capitalista se quiere meter en la empresa de otro porque tiene un ejército personal, entonces lo saca a las patadas al otro del Estado, entonces, y no hay Estado, entonces ¿qué pasaría? Y sería la ley sería como Hobbes, todos contra todos, ¿no es cierto? Entonces el Estado no es que, y otra cosa que quiero que entiendan, que Martín lo dijo, Martín, que acá lo veo, que está con su fotito, Martín dijo, es producto de la historia. Entonces, fíjense que cuando la historia en este caso nuestra historia, las relaciones de fuerza están más equilibradas, entonces en el Estado, ¿qué se va a observar? Que esa correlación de fuerzas sociales en el Estado se va a ver más equilibrada, esa correlación de la fuerza social. Pero cuando la situación se degrada para la clase trabajadora, cuando la situación es de crisis, si el capitalismo, imagínense ustedes esta situación, que pasó muchas veces en Argentina, para que hagan el ejercicio mental también. ¿Qué pasaría? ¿De qué lado se pondría la fuerza represiva del Estado si hay que pagar la deuda, por ejemplo, una deuda que puede resultar cuantiosa, y habría que pagarla de la siguiente forma: o que lo paguen los trabajadores con más trabajo, o expropiándole a los capitalistas? ¿Qué les parece a ustedes que sucedería en una situación hipotética como esa? ¿De qué lado se pondría el Estado?
que esto ha sucedido en Argentina. Defiende a los Los capitalistas, capitalistas. profe, obvio. ¿Por qué defienden a los capitalistas dentro de la lógica que estamos analizando? Y porque acumulan capital, porque No, son porque los poderosos, por así no, decirlo. porque es el garante de que esa relación social capitalista tenga que funcionar. Esa es la Por, respuesta. por intereses propios. Claro, intereses mutuos también, porque Claro, porque Profe. si yo ocupo el poder del Estado, imagínense que el que ocupa el poder del Estado, una persona, ahí aparece la conjunción entre Estado y gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros definimos nuestras reglas de juego? Nosotros agarramos y elegimos a nuestros representantes según la Constitución Nacional, el caso del presidente cada 4 años, en el caso de los representantes locales y diputados cada 2 y la representación de la Cámara de Diputados. Sí, en esa elección, que es institucional, se expresa la correlación de fuerzas que existen en una sociedad, ¿no es cierto? Se expresan, si quieren ustedes, modelos diferentes de cómo administrar esa relación social capitalista. Después lo vamos a ver con el tipo de modelo de Estado liberal, neoliberal, el tipo de Estado de bienestar. Ahora bien, si el Estado, en esa garantía de relación, el que ocupa el poder del Estado es el principal interesado, ya sea liberal, de Estado de bienestar o neoliberal, de que la economía funcione. Tiene que funcionar la economía capitalista. ¿Por qué tiene que funcionar la economía capitalista? ¿Por qué es importante para el Estado de que funcione y crezca la economía? Piénsenlo ustedes. ¿Cómo es la pregunta? Perdón, profe. ¿Por qué es importante que el Estado, que la economía tenga crecimiento económico y que sea dinámico, que haya trabajo, que las empresas funcionen, que haya PBI en crecimiento? ¿Por qué es importante para el Estado, para quienes detentan el poder del Estado? Porque es una rueda que A ver, necesita ¿cómo que es haya... eso? o sea, los capitalistas, yo no estoy de acuerdo con que necesitan a los trabajadores porque pueden reemplazarlo por máquinas, pero un capitalista lo que sí necesita es consumo, y el consumo viene de la gente que tiene dinero. Entonces, si esa parte no existe, el capitalista no existe. Pero ponete del lado, Entonces, pensalo del lado del Estado de Manuel ahora, del que él detenta el poder del Estado. Pensalo Pasa eso. que ¿Por qué él necesita que funcione la economía? Funcione. Para perdón. subsistir, seguir creciendo. exacto. Claro, en una parte también puede ser porque si no ya no funciona alguna de las partes, pueden ocurrir revueltas o demás tipos de cuestiones, digamos, sociales. ¿Por qué? Porque si los trabajadores no tienen trabajo, empiezan a hacer marcha, empiezan a hacer distintos movimientos, a lo mismo que puede llegar a pasar con algunos capitalistas que se llegan a fundir porque no tienen negocio. Es como que se le da vuelta el gobierno, digamos, de cierta manera. Puede llegar a O haber un sea, golpe de Ezequiel tiene un punto muy importante, es que el Estado se pierde la legitimidad del sistema, por un lado, Claro, ¿cierto? Y si se pierde la legitimidad del sistema, alguno podría pensar, bueno, entonces inventemos otro sistema. Ese puede ser un buen punto. Ahora bien, ¿cómo piensan ustedes que se financian los hospitales, las escuelas, la seguridad social, la universidad? ¿Con qué se financia eso? Profe, eso iba a apuntar yo, A ver, que el Estado no tiene recursos, sino que los saca justamente del sistema, a muy través de bien. los impuestos, y con eso trabaja, Con eso financia, ¿no es cierto? financia. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la principal fuente de financiamiento del Estado? ¿Ustedes saben? Los impuestos. Los Los impuestos. Díganme un impuesto, que ustedes van a estudiar impuestos, después van a leer impuestos. El impuesto a la ganancia. Consumo, El IVA. ¿Cuánto se le paga por IVA? el 21%. 21%. Ese 21% de cada producto que ustedes consumen, ¿a dónde va a parar? ¿A Al las Estado. arcas de dónde? Al Estado. Cerca del Y el, Estado. Al Estado. Y el Estado lo divide, Con eso bueno, pagan instituciones públicas. muy bien. claro, ahí. Si ustedes tienen un auto, tienen que pagar un impuesto, ¿no? ¿Cómo se llama?
El que tenga un auto sabe que tiene que pagar un impuesto impuesto. automotor, ¿no? Exactamente. Y si tienen una casa, ¿qué tienen que hacer? Pagar un impuesto también. Sí. Al inmueble. El inmobiliario. Impuesto inmobiliario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado, de alguna manera, recauda de la sociedad, de los capitalistas y los trabajadores, un conjunto de bienes para él poder garantizar metas políticas. ¿Y cuáles son las metas políticas del Estado? Según el modelo que tenga, su meta política puede ser ofrecer, bueno, la educación pública está garantizada como derecho, la salud pública está garantizada como derecho, la seguridad social, para los que no saben lo que es la seguridad social, es el ANSES, digamos, cuando uno se jubila, tiene derecho a una jubilación, es una de las cajas más grandes que tiene el Estado. Todos los que trabajan aportan a esa caja para que cobren los que no trabajan porque ya trabajaron y aportaron durante toda su vida. La seguridad social, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, ¿no? Hay que pagar también a gente que anda en la calle, la policía. Todos los organismos que se pueden imaginar tienen que ser financiados con la sociedad. ¿Se entiende? Entonces, si la economía no funciona y los capitalistas no tienen para pagar impuestos, para pagar los impuestos, para transferir parte de la plusvalía que ganan, y los trabajadores no tienen trabajo para poder consumir y pagar el IVA, entonces el Estado se desfinancia. Entonces, los que detentan por eso también el Estado no puede ser otra cosa que capitalista. No puede atentar contra esa dinámica, porque de alguna manera su materialidad y su funcionamiento depende de cómo funciona el sistema. Y con todas las contradicciones que tiene el sistema, como decía Ezequiel hace un ratito, si no hay trabajo, los trabajadores se van a quejar. Por un lado van a estar los trabajadores de la economía popular, que hablaron ustedes, que ustedes los ven, que van a cortar las rutas, van a cortar los puentes, los trabajadores de la salud van a cortar las rutas del petróleo, como sucedió en la situación, los comerciantes se van a quejar porque le ponen demasiadas restricciones por la situación pandémica. Entonces el Estado tiene que ir resolviendo todo eso. ¿Qué hizo el Estado en esta situación pandémica? Bueno, pagó, como tuvo que a la población de alguna manera llevarla a una cuarentena para preservar las relaciones capitalistas y preservar a su fuerza de trabajo y a su sociedad, digamos, como tuvimos que preservar como sociedad, entonces tuvo que ejercer algunas funciones, como por ejemplo, ¿cómo se llamaba lo que se dio a los trabajadores el año pasado? ¿Se acuerdan qué se les ofreció a los trabajadores para que no tenían trabajo? El IFE. El IFE. Muy bien. ¿Qué era el IFE, Manuela? ¿Te acordás? Un ingreso de emergencia. Un ingreso de emergencia. ¿Y solamente a los trabajadores trabajadores le dieron el IFE o hubo otras ayudas estatales? No, estuvo la ATP para las empresas, para que pagaran la mitad del sueldo de sus trabajadores, en caso de que no hayan tenido ganancias. Tenía algunas condiciones para los capitalistas también. No podían sacar las ganancias de la empresa, no podían comprar dólares, todo eso que justificara el hecho de que no podían pagarle a sus trabajadores. Yo el otro día pensaba algo muy loco con relación a esto del Estado y el capitalismo, que es esta idea de que es mucho más fácil para la sociedad ver el peso de los impuestos que pagamos, y que es muy difícil ver la plusvalía. Como esas extracciones que nosotros contamos, no vemos la plusvalía ahí, nunca. Es intangible. Y en cambio los impuestos, que como vamos y los pagamos, nos requejamos de eso, pero no nos quejamos de que el capitalista no nos pagó lo que debía habernos pagado. Como ejercicio para el capitalismo es re eficiente. Es más fácil quejarse del Estado que de las empresas. Es importante lo que decís, Manuela, porque voy a hablar, ahora me aparecen dos ideas fundamentales. Una es la relación de la explotación, que es la que surge la plusvalía, que no hemos hablado mucho de eso, no he desarrollado mucho esa idea, pero, pero sí lo decimos como el trabajo excedente, que dentro del proceso de trabajo queda en manos de la clase capitalista.
hay todo un libro dedicado a eso que se llama El Capital, donde lo explica. Pero no hemos desarrollado mucho la teoría, lo hemos mencionado, pero no lo hemos desarrollado. Lo que sí me interesa desarrollar, que es lo que dice Manuela, que es el ejercicio del poder, ¿cierto? Si yo les digo que esto es un mate, ¿cierto? Es material, lo veo, yo les puedo decir, miren, esto es un teléfono, yo les puedo decir, esto es un libro, y ahora si yo les pregunto, y son cosas reales, objetivas, materiales, y yo les pregunto, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo tocar? No, Pero No. existe, ¿no? sí, ¿Y cómo sabemos que existe el poder? por el Estado y la división que tiene. O sea, digamos que es algo que nos regula el poder Ajá. del Estado. Por las Podríamos leyes. plantear. Claro, por las leyes. ¿Sabemos que existe por las leyes nada más? Sí, o sentimos el límite también, ¿no? Yo me acuerdo cuando Ajá. fue la cuarentena, no salía porque tenía miedo de cruzarme con algún policía, y yo creo que ahí es donde sentía el poder. No sé si tenía tanto miedo a enfermarme como a tener que enfrentarme a la autoridad policial y tener que explicarle todo. Muy bien. Es la relación de crimen y castigo. Exactamente. Lo que nosotros, cuando hablamos del poder, tenemos que entender que el poder no es algo material, pero que es algo real. Tenemos que entender que el poder no lo podemos tocar, pero lo podemos sentir. Tenemos que entender que el poder es una relación social. El poder se basa en una relación entre personas. El poder, decimos en esta clase, porque estamos hablando de Estado, lo concentra el Estado para garantizar las relaciones y la reproducción de las relaciones capitalistas. Pero, como verán ustedes, hay un autor que se llama, primero lo vamos a ver la semana que viene con Gramsci, pero también después lo vamos a ver con... pero hay un autor que ahora está siendo discutido por su comportamiento sexual, salió varios diarios, hay todo un debate en Francia que se llama Michel Foucault, que dijo que el poder estaba en muchas partes, ¿cierto? Y de alguna manera él tenía razón, Gramsci ya también lo había dicho, porque entre padres e hijos, ¿hay una relación de poder? Obvio. Sí. ¿Sí? La autoridad también. Entre hombres y mujeres, ¿hay relaciones de poder? También. Sí. En cualquier relación, Como- igual entre dos personas, hay siempre alguien que tiene un poco más de poder, aunque nada. Aunque nada. Hasta en relaciones de amistad, por ejemplo, está el grupo de amigos, que por ejemplo está el que es el más canchero, después están los que siguen al que está canchero, y hay distintos grupos igual, Hay pero es un jerarquías. ejemplo clásico. Claro. Mucha división. en Exacto. cuanto- Sí, cuando habló también de relaciones de poder, relacioné también al poder que tiene el capitalista sobre, o el empresario sobre el trabajador. Y claro, nosotros en esta clase de sociologías es importante que ustedes sepan que ponemos mucho énfasis en esa relación de poder, en la relación capital y trabajo. Sabemos que es asimétrica, que tiene la apariencia de igualdad y de libertad, pero que al momento de llegar a la producción, el capitalista le compró horas de trabajo al trabajador, le compró fuerza de trabajo, y en ese momento que hizo el contrato, cuando fue a la relación de, bueno, estas 8 horas tuyas me pertenecen en el marco de un contrato de trabajo, entonces durante vos esas 8 horas tenés que hacer lo que diga tu patrón. Y ahí está el poder, en la relación está el poder. ¿Se entiende? Quiero que entiendan bien esto del poder, ¿por qué? Porque cuando el movimiento feminista, que seguramente es uno de los cambios más importantes que sufrió la sociedad argentina y la sociedad mundial en los años recientes, ¿qué es lo que reclama el movimiento feminista? ¿Sí? Igualdad. Igualdad. A ver, ¿qué hablen las mujeres para no hacer un match planning, como se dice ahí, como el hombre que habla sobre el género? Y que, Yo creo que es más equidad que igualdad. a ver, ¿cómo es eso, Ludmila?
el movimiento feminista trata de cortar con toda la diferencia que hay entre los hombres en cuanto a lo laboral, y o sea, no en lo laboral, sino todo, porque está estipulado que el hombre siempre tiene más poder que la mujer, teniendo la misma forma de razonar y todo. El hombre siempre es el más importante. Entonces lo que busca el movimiento feminista es esto, el cortar con el que el hombre tiene todo el poder a veces, y se tiene más en cuenta con lo laboral, porque hay 2 contadores que tienen exactamente las mismas capacidades, pero un hombre puede ganar muchísimo más que una mujer. Ajá, muy bien. Entonces, ese es un nivel frente a que se llama el techo de cristal, ¿no es cierto? Frente a la misma situación, las mismas capacidades, las mismas, la formación, todo lo mismo, pero por el hecho de ser hombre, siempre en las estadísticas se muestran cómo los hombres ganan más que las mujeres. Entonces las mujeres están reclamando por eso. En la vida familiar, en el seno de la dinámica familiar, ¿qué reclaman las mujeres? Que lo digan las mujeres, no los hombres. Que se hagan cargo de Yo, las que tareas de soy cuidado y de madre, limpieza. A ver, claro, y además yo que soy madre, que tengo un hijo, también se reclama mucho el tema de que los padres no tienen tanta responsabilidad en cuanto a la madre con el cuidado del bebé. La madre tiene que estar, el padre puede borrarse, o puede no estar, o puede hacer sus cosas porque está la mamá. Eso también es otra de las cuestiones de la sociedad, que tiene que, el papá, por ejemplo, estaba viendo también una noticia de que habían puesto con padres y se carga del hijo porque la mamá se fue, no sé qué, idolatrando al padre, cuando una madre siempre se queda sola. La mayoría de las veces la madre es la que se queda sola porque el padre se va, y no veo publicaciones idolatrando a una madre porque se quedó sola con su hijo. Y eso también es otra de las cuestiones que se está tratando en el tema de lo familiar. Y también tareas domésticas, que la mujer siempre lo tiene que hacer y el hombre no. exactamente. Profe, Sí. yo creo que lo que se está reclamando es que cambien las costumbres más machistas, más patriarcales dentro de cada familia. Si bien todas las familias son bastante diferentes, cada una tiene sus costumbres y su forma, hay patrones que se repiten. Por ejemplo, esto de que la madre siempre se hace cargo del hijo, cómo se cría un hijo, si es nena se cría de una manera, si es nene se cría de otra, hace diferente tipo de actividades de otra manera, inclusive las que estamos más en contra de todo esto, seguimos todavía reproduciendo algunas cosas, como por ejemplo, si mi hija tiene 18 años o 16 o lo que sea, va a salir, entonces vos te preocupás más que si fuera varón y saldría de noche y decís, bueno, pero por lo menos es varón. Es como que todavía seguimos reproduciendo algunas de estas costumbres más machistas, sin darnos cuenta. Entonces venimos como o sea, este movimiento viene a desconstruir todas esas costumbres que veníamos arrastrando de generaciones en generación. Perfecto. Romper Entonces, estereotipos. Jessica, Pero, sí te discúlpame, escucho. Jessica, y después Santiago. Jessica, Que viene a romper estereotipos. ¿qué son los estereotipos, Jessica? Contale a los compañeras y compañeros. ¿Me escuchaste, Jessica? Cuando vos decís estereotipos, ¿a qué te estás refiriendo? O sea, lo que la sociedad, o sea, lo que la sociedad patriarcal dice que o sea, que como por ser mujeres tenemos que actuar de cierta forma, como, no sé, a veces lo justifican por cosas biológicas o porque, no sé. Eso sería, ¿no? Como Exactamente. Jessica nos ser está hombre. diciendo, sí. Jessica está diciendo que hay estereotipos. Y estereotipos vendría a ser como que se les imponen determinados comportamientos a las personas por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre. ¿Sí? Una mujer tiene que ser sensible, el hombre no puede llorar, las mujeres tienen que cuidar a los hijos, los hombres pueden ir con sus amigos, las mujeres se tienen que quedar en la casa. Una serie de comportamientos estipulados que
se están poniendo sobre cuestión. Santiago, ¿querías decir algo? Sí, Pierris. con el respecto a lo que dijo Manuela, creo que dijo recién, sobre que hay que cuidar más a las mujeres que a los hombres a la hora de salir. Pero eso yo no lo veo como machista, porque hoy en día acá en Argentina, por ejemplo, pasa mucho de que a las mujeres cuando salen las secuestran, se las llevan, las matan. Entonces, y no tanto con los hombres. Y no sería tanto algo machista. Está bien cuidar a las mujeres. No, obviamente no está bien descuidar tanto a los chicos, pero el que se le ponga foco sobre las mujeres es por lo que está pasando hoy en día en Argentina y que viene pasando hace mucho tiempo y hoy en día se visibiliza. Claro, El sería problema, como más o menos cuidarla de los mismos hombres en sí, digámoslo así, de alguna manera. Es que ese es el problema, ¿por qué hay que cuidarnos a nosotras por el hecho de ser mujeres? Claro, no creo que Manuela lo haya dicho del lado de que, o sea, como algo malo, sino como que justamente por ser mujeres nos tenemos que andar cuidando. Exactamente. Bueno, como verán, entonces, haciendo un análisis así, yo tiré un tema que es un tema que está en la sociedad muy latente. Entonces, lo que nosotros queremos indicar con todas estas intervenciones de ustedes, muy ricas, por cierto, casi todas, es que en la sociedad en la que nosotros vivimos existen relaciones de explotación, que son las relaciones donde el capitalista se apropia de una parte del trabajo, la forma de plusvalía en la relación social capitalista, la relación de poder, pero que el poder está diseminado en muchas formas, ¿cierto? Y una de las formas que más se cuestionan en este momento, que el poder se da en la relación capital-trabajo, pero también el poder se da en la sociedad patriarcal, como mencionaron acá. Entonces, el capitalismo es patriarcal y el capitalismo es una relación en donde se da una relación de dominación entre el capital y el trabajo. Están los dos en forma conjunta. Y la pregunta sería, si se rompiera el patriarcado, pero queda pendiente, esta sí que es retórica, porque no sé si hay una respuesta todavía. Si se rompiera el patriarcado, ¿seguiría existiendo el capitalismo? ¿Podría existir un capitalismo sin patriarcado? ¿Cierto? Eso lo dejamos retórica para que se la queden pensando, ¿sí? Si realmente el capitalismo y el patriarcado van de la mano, porque es un debate muy importante que nos tenemos que dar de nuestro tiempo. Pero volviendo al tema del Estado, para que ustedes vieron que yo hice una pequeña digresión ahora con respecto al poder. Y ahora ven cómo el poder se ejerce, ya que hicimos toda esta discusión. El poder del Estado, entonces, se ejerce de dos maneras. Se ejerce mediante la fuerza, utilizando todo el aparato de coacción legal y coacción física que tiene, porque tiene a su cargo la fuerza física, y el poder el Estado lo ejerce a través del consentimiento que le dan las personas a esa relación. ¿Vieron? Alguien dijo acá que en las relaciones de género reproducíamos ciertas relaciones, o sea que el patriarcado no es que está solamente del lado de los hombres. Dicen, en la relación, las mujeres también reproducen el patriarcado. Bueno, en el capitalismo sucede algo parecido. En el capitalismo el capitalismo ejerce una relación de poder del capital sobre el trabajo y el Estado lo garantiza. Pero muchos trabajadores consienten esa relación. ¿Se entiende? La aceptan. Es más, hasta podría decir que hasta algunos hasta la desean, ¿sí? Lo cual es extraño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque supuestamente si hiciera un análisis de esa relación, habría una forma de expropiación del capital sobre el trabajo. ¿Sí? Eso es bastante complejo. ¿Por qué es extraño? Porque si nosotros miramos cómo está distribuida la desigualdad en Argentina, el otro día lo dijimos, el 42% de la población está en situación de pobreza. El 57% de los jóvenes son pobres.
entre 4 y 17 años, 4 o 25, no recuerdo ahora, tengo que volverlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si todas esas personas de pronto tuviesen la idea de que, bueno, que ya esto no va más, de que esto no funciona y que es necesario pasar a otro orden social? ¿Cierto? Se derrumbaría el sistema, se caería toda la forma de organización social que tenemos. Pero no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque de alguna manera se consiente, se acepta esta relación y se aceptan estas formas de resolver los conflictos en esta sociedad. O sea que el Estado funciona con dos mecanismos, que después vamos a ir a nosotros, con el mecanismo del consentimiento y con el mecanismo de la violencia. Para aquellos que aceptan estas relaciones sociales y van para adelante, consienten la relación social. Para aquellos que no lo aceptan, ¿qué hay? La fuerza y la coacción del Estado, la aplicación de la ley, ¿cierto? Se judicializa todo ese proceso que puede ser, bueno, corto la ruta, estás atacando la ley de la circulación, de proceso, ¿cierto? Pero no tengo para comer, que es también un derecho constitucional. Entonces, ¿qué es más importante? ¿No tengo para comer o cortar la ruta? Entonces ahí aparece un juez y decide, no, es más importante que dejen circular a las personas. Ah, entonces a vos te voy a sancionar y te voy a meter preso, ¿cierto? Necesito tierra, tomo tierras. ¿Y por qué tomas tierras? Y porque no tengo para comprar, porque el mercado no me permite comprar tierras. No, es imposible para mí con mi trabajo comprar tierra. Pero esa tierra es propiedad privada, pero la necesito. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que una familia tenga tierra o que se cumpla la ley del mercado? Y entonces aparece toda esta conflictividad social que ustedes ven todos los días en los diarios y la experimentan en sus barrios, en sus relaciones sociales, se van a condensar en el aparato estatal, se van a cristalizar y van a tensionarse en todo ese aparato estatal. Por supuesto que, ¿cómo se van a resolver? Como dijo un compañero de ustedes, como dijo Martín, mediante una especie de lucha, una especie de confrontación constante entre los sectores que vamos a llamar ahora subalternos y las clases dominantes. Y se va a expresar eso a través del aparato estatal. ¿Se va entendiendo entonces cómo es la lógica de funcionamiento del Estado? Hay un montón de chat, no sé cómo activar el chat. ¿Vos estás viendo los chats, Vicky? Sí, sí, sí. ¿Hay alguna ¿Puedo hacer una duda? pregunta? Sí, pregúntelo más. Profesor, en el mundo hoy en día somos 7.6 billones. ¿El Estado haría falta si fuéramos 10.000 personas? Habría una democracia directa probablemente, ¿cierto? Haría falta que nos regulemos, seguramente. Que destinamos, por ejemplo, ¿saben cómo surgió el Estado por primera vez cuando eran pequeñas comunidades? Se creó porque había que crear un sistema de riego, ¿cierto? Entonces, si creamos algo colectivo, como crear un sistema de riego, que lo tengamos que administrar entre todos, entonces es necesario que alguien administre ese. Entonces apareció alguien que estaba seguramente vamos a necesitar regular nuestras relaciones. No sé si en la forma que la tenemos, pero vamos a tener que establecer reglas sociales entre nosotros. Y la mejor forma es la democracia. Si fuéramos poquitos sería, bueno, discutirlo, sentarnos a discutir como hacían los griegos, sobre una sociedad buena y justa y discutirlo. Lo que pasa es que vivimos en sociedades complejas, ¿cierto? Pero podríamos encontrar soluciones intermedias. De hecho, así como existieron los Locke, los Hobbes, los Rousseau, entre la caída del feudalismo y el surgimiento del capitalismo, nosotros tenemos autores que están pensando de forma equivalente cómo organizar una sociedad de manera diferente, porque esta sociedad evidentemente está agotada. ¿Por qué dos cosas está agotada? Por lo que habíamos dicho en la clase anterior. Hay dos crisis que nos atraviesan. El colapso ecológico y la crisis del mundo del trabajo, que genera las desigualdades enormes y las brechas sociales enormes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensar una nueva sociedad, un nuevo orden social. Y ese nuevo orden social
¿Qué puede ser? Bueno, tenemos dos salidas. Una es la barbarie, que es posible, o no, porque no, la historia no demuestra que siempre se va a ir en progreso y que siempre va a ser para mejor. Si no, no hubiese existido Hiroshima y Nagasaki, no hubiese existido Auschwitz, no hubiese existido la dictadura militar en Argentina, las dictaduras militares en América Latina. O sea, cuando la sociedad parece querer tomar las riendas de un proceso político, comienza entonces una salida, es la barbarie. Porque ¿qué es Auschwitz? ¿Qué es Auschwitz? ¿Qué es Treblinka? Es una fábrica organizada de la muerte. Una maquinaria fordista de matar personas. Y eso lo creó la humanidad. No fue un invento natural ni religioso. Se creó por una salida a una modernidad. ¿Y otra salida cuál es? Bueno, podría ser, ¿vieron los países escandinavos? Del norte, ahí donde se vive muy bien. Bueno, ahí podría ser que vos termines la secundaria y no tengas ganas de estudiar, pero el Estado te puede ofrecer un ingreso ciudadano para que vos decidas qué vas a hacer y tengas un emprendimiento y puedas aportar a la sociedad. Y lo podés hacer, sí, lo podés hacer, y si no te gusta, es bueno, si te va mal y la sociedad te ofrece hacer otra cosa, ¿cierto? Después lo podríamos analizar a eso. Pero de alguna manera hay gente pensando, hay pensadores que están pensando cómo vamos a organizar este nuevo mundo que evidentemente en el que estamos está en crisis, ¿sí? Ahora bien, recuerden, la salida también puede ser la barbarie, también puede ser Auschwitz, puede ser la derecha recalcitrante que quiere eliminar a las personas, y también la salida puede ser crear una sociedad más justa y buena, donde desaparezcan las brechas sociales. Eso está en nosotros, que tenemos que pensarlo. Y también puede ser el colapso del planeta, de nuestra casa. También que de pronto colapse el sistema, colapse, como dice Annie Leonard, que necesitemos, el planeta ya no nos soporte más, ¿cierto? Pero bueno, evidentemente acá hicimos una clase un poco improvisada, sí, si quieren, pero fuimos tratando temas, y veo que hay muchos chats. Sí. Generamos. ¿Yo puedo decir una cosita chiquita? Puede decir estudiante Rafa. Indudablemente muy rico todo el aporte hoy de los y las estudiantes, es maravilloso. Creo que lo que nosotros y como equipo intentamos ofrecerles son estas herramientas para analizar la vida cotidiana, ¿sí? Y está volcado en el chat de la vida cotidiana. Entonces, esto de estar en la universidad reflexionando estas vivencias de la vida cotidiana no es menor, y nos llena o nos interpela con una gran responsabilidad. ¿Qué herramientas les estamos ofreciendo a ustedes para poder reflexionar sobre esto que nos pasa? ¿Sí? Eso en primer lugar, porque es riquísimo todo el chat. Respecto de eso, y volviendo a la clase, hoy como que nos hemos centrado en la relación del Estado para con el subsistema económico, digamos, ¿no? Y dejamos como picando cuál es la relación del Estado con el subsistema sociedad, digamos, ¿no? Porque es en esa relación entre el Estado y la forma, digamos, la forma de socialización capitalista que se hace en el subsistema sociedad, es en donde se produce lo que por ahí decía Isaías, cómo me educan en mi casa, qué tipo de educación recibo,
voy a alguna institución religiosa, voy a algún club, digamos, todas esas instituciones, ¿sí?, son las encargadas de reproducir al ser social capitalista. Entonces, lo que recibimos como educación en nuestras familias, lo que recibimos en la escuela, el concepto de igualdad, libertad, equidad, etcétera, todo eso es la semilla, la simiente, ¿sí?, para una socialización que hoy nos resulta que hay que deconstruir, digamos, ¿no? Y esto es un proceso largo, no es un proceso corto, digamos, que a mí, yo celebro que haya un movimiento feminista. ¿Por qué? Porque estamos, de alguna manera, pariendo, o gestando y después pariendo, un nuevo ser social, ¿sí? Un nuevo ser social, que se socializa de otra manera, que empieza a pensar esto de esta reproducción social en estas estructuras fundamentales, como son la educación, como es la salud, como es la familia. Empezamos a pensar esto de la propiedad privada, el machismo, la sociedad patriarcal. Entonces es algo sumamente importante lo que está sucediendo, porque ya lo dijo el profesor, el Estado necesita consenso y tiene la coacción. Entonces, nosotros estamos trabajando acá en cómo se genera ese consenso. Y ese consenso se genera desde el Estado con este poder de enseñar determinadas cosas, reproducir las relaciones sociales capitalistas, brindar las condiciones materiales para que esas relaciones se reproduzcan, ¿sí? Entonces, es maravilloso que básicamente en un espacio áulico de esta naturaleza estemos cuestionando y reflexionando con las herramientas que vamos teniendo acerca de esto que sucede, que es un cambio societario. Estamos en presencia de un cambio societario. Estamos cambiando las normas, ¿sí?, y la forma de cómo entendemos el mundo y la relación entre hombres y mujeres. Entendemos que sexualidad, ¿sí?, y género son dos cosas distintas, ¿no? Piénsenlo y pónganlo en perspectiva desde sus abuelos hasta ahora. Piensen en el cambio, digamos, ¿no? Es fuerte el cambio, pero lleva mucho tiempo. Y en este tiempo lo que vemos es el dolor, ¿sí? La desaparición, la tortura de mujeres, la muerte violenta, ¿sí?, los asesinatos. Todo eso es doloroso, porque eso es como el fragor de la lucha, digamos, ¿no? Entonces, y en esto hay como nuevas asunciones de roles, nuevas asunciones. La mujer tiene otro contenido, ese concepto, y el hombre tiene otro contenido, ese concepto. Y no ser hombre ni ser mujer también tiene otro contenido, ¿no? Y lo estamos generando eso. Se está como, por eso digo, amasando, se está como gestando de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce acá? En este pequeño espacio virtual, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver con Gramsci, digamos, ¿no? Porque la sociedad civil es la dirección moral e intelectual de la sociedad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se logra? De esta manera. Si no, como dice José Luis, ya la humanidad ya ha conocido otras formas de liquidar gente, y sobre todo la que no piensa igual. ¿Sí? Ya conocimos esas formas, desde las cruzadas en adelante, ¿sí? El Holocausto, Hiroshima y Nagasaki, todo lo que dijo el profesor, ¿sí? Y ya incluso somos tan eficientes que generamos nuestro reemplazo. Pero indudablemente, este contenido ético que necesita el Estado para funcionar, para ejercer su poder por consenso, se gesta en estos espacios. ¿Sí? En el espacio de la familia, de la educación, de las organizaciones religiosas, de las organizaciones políticas, ¿sí? Entonces no me parece menor, yo celebro esta clase, que resultó participativa y resultó, creo yo, bastante
rica para ustedes, de poder dar el lugar para debatir con respeto, ¿sí? Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer al otro con mayúsculas, otro como otredad, y poder sentarnos a dialogar, ¿no? ¿Y qué opinamos respecto de esto? Entonces, esto me parece genial, y creo que nada, que tenemos que empezar a usar las categorías que están incorporando, ¿no? Esto de cuál es la relación del Estado con la economía y con la sociedad, que ya hemos visto es contradictoria, ¿sí? Que lo que sucede en la política, en la dominación política, se expresa correlativamente en la explotación económica y en la socialización capitalista de los miembros de la sociedad, ¿sí? Que nada está separado absolutamente, ¿sí? Que hay una cierta separación analítica, pero hay una unión también analítica en el funcionamiento de esta sociedad. Entonces, me parece que empiezan a tomar color estas categorías, ¿no? Así que, nada, me encantó la clase, básicamente. Qué bueno que Laura no haya venido. Bueno, gente, la vamos a dejando ahí. Laurita seguramente va a sistematizar todo esto, mejor que nosotros. Elegantemente. Lo va a hacer en serio. Lo va a hacer en serio. Así que bueno, les agradecemos. La semana que viene seguimos con el mismo. Sí, texto. seguimos Ah. con las clases. Yo también voy a colgar en algún momento voy a colgar una clase asincrónica de trabajo, la clase que di sobre Annie Leonard y sobre Antunes. Quiero poner algo más sistemático porque fue una clase, mi estilo, como verán ustedes, es más reflexivo, más no tan sistemático como el de Laura, pero me gustaría que ustedes después puedan condensar ese pensamiento que tiene la apariencia de estar desordenado, pero tiene categorías muy, muy claras para que ustedes les ayude al estudio. Así que también voy a colgar una clase. Un aviso para todos para este jueves. Ustedes saben que jueves y viernes hay paro de la docencia universitaria. Nosotros como equipo hemos decidido no hacer el paro, trabajar, y hay clases de práctico en las comisiones normalmente, salvo la comisión de 18 a 19 y 19 a 20, que la profesora Silvia Bascur va a subir un nuevo horario, ¿sí? Así que estén atentos los de las comisiones, insisto, 18 a 19 y 19 a 20, porque la profesora Bascur va a subir otro horario. Y otro aviso es que para quienes tienen que recuperar el primer parcial, subiremos el recuperatorio, ¿sí? Las consignas del recuperatorio, el día 11 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? El parcial de recuperatorio tiene las mismas características, ¿sí? Del primer parcial. Así que la subiremos el 11 y les diremos en breve cuántos días tienen para hacerlo, ¿sí? Cuándo lo tienen que entregar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿O la enredé? Gracias. Una consulta, profesora. ¿El mañana va a hablar sobre los parciales o va a dar la clase de teórico de los textos? Vamos a trabajar los textos, sí, Excelente, sí. Vamos a excelente, hacer buenísimo. un trabajo en profundidad de las categorías marxistas de estructura, superestructura, plusvalía, porque son centrales para entender a Gramsci, y vamos a trabajar esta línea de Estado que han brindado Laura Blanco y el doctor Bonifacio en el día de la fecha. ¿Qué tal? Buenísimo, Bueno. muchas gracias. La próxima vez armamos una playlist de música y pasamos un tema musical y hacemos Como un también. programa de radio podemos hacer, Gordo. Podemos hacer un programa de radio con la participación directa de estudiantes y los mensajes. Así que Qué bueno, buena gente, les Profe. agradezco que tengan. Sí, Para que te preguntan algo. Delfina. ¿El recuperatorio también es por tema? Sí, corazón, Sí, por tema también. Tenemos los mismos temas que
tuvimos la No, primera vamos vez. a hacer un recuperatorio nuevo. Es nuevo, Es nuevo. incluye Bueno. sorpresa, Profe, para mañana, ¿qué leemos entonces? Si todo. tenemos- Lee. Bueno, Para mañana lees, empezá a leer Ubiña, ¿sí? Como dijo Laurita, vayan leyendo Ubiña, ¿sí? Que es fundamental. Y hay fichas, fíjense en la unidad 1, ¿sí? Que tienen fichas de marxismo, de Laura Blanco, hay un PPT también, ¿sí? Está la ficha del doctor Bonifacio, todo eso lo van a ir leyendo, porque vamos a hacer un trabajo de sistematización, ¿sí? ¿Se entiende? Que el juego comience, exactamente. bueno, Mañana profe, comienza el gracias. juego. Chao. Bueno, Podemos gente, hacer. Gracias. que tengan buen Chao, día. hasta mañana. Hasta luego. Hasta Mañana, mañana. Vamos a profe, hasta hacer un luego. juego Chao, de profes. entregar el Nos vemos, Oscar a la profe. mejor Chao. chancleta. Hasta luego. Media. Está bueno eso.